Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sally y pertenezco a la Junta de la asociación. Pues lo primero, gracias por asistir, gracias a los participantes y sobre todo a los compañeros que han hecho posible esta 17ª jornada de otras historias. El día de hoy trataremos la violencia sobre las mujeres y sus hijos. Para ello tenemos a Rosa María Arangüés, que nos hablará de las encarceladas, y a Antonio Peiró, que hablará de las fusiladas. Por último, recordaros que ya sabéis las medidas COVID, tenemos puesta la corriente para que se ore todo el rato, ventilador, tenemos de a vuestra disposición y las mascarillas, mantenerlas durante toda la charla. Muchas gracias. Muy bien. Ya agradecidos somos que aplaudimos hasta la presentadora. Ya era hoy mejorado. Vamos. Buenas tardes otra vez. Lo primero de todo, daros las gracias por estar todos aquí y habernos invitado a venir a dar esta pequeña charla. Yo os voy a hablar en especial de la cárcel de predicadores, que es de la que yo he hecho mi tesis doctoral. Estudiar la cárcel de predicadores, por mi parte, no ha sido una elección que desde el primer momento dije, voy a estudiar la cárcel de predicadores. Pues no. Yo fue una casualidad, no sabía muy bien qué hacer con mi doctorado, qué estudiar en él, a qué dirigirme. Lo de la guerra civil no me gustaba nada, lo del franquismo tampoco, pero bueno, me envenenaron con esa historia. Hice unas prácticas en el Museo Montemuzo, en el Archivo Montemuzo, y por casualidad cayeron en mis manos los padrones de la cárcel de predicadores de 1940. Entonces me quedé muy sorprendida al ver todas aquellas mujeres, todos aquellos niños y todo lo que ponía allí, porque bueno, a mí me pasaba como yo creo que muchísima gente en esta ciudad, que sabía que había una cárcel, de mujeres, pero no tenía ni idea de nada más. Además, como a muchos de nosotros, a pesar de pertenecer a una familia republicana, pues había muchas cosas que lo que nos habían enseñado no era realmente lo que había pasado. Y ver aquello pues fue de golpe y porrazo, el hacerme consciente de una realidad que yo no la conocía. Así que bueno, se lo comenté a mi directora de tesis y le dije, mira, he encontrado esto, y me dijo, pues adelante, tira para ello, que no hay nadie que lo haya estudiado. Y ahí empecé. Ha sido bastante difícil porque los archivos están en muy malas condiciones, faltan muchísimos datos. He tenido que ir pues saltando de un sitio para el otro, mirar documentación muchas veces que pensabas que no había nada, por cazar el nombre de una mujer y decir, mira, este también estaba allí rescatando de uno para el otro. Luego la ayuda que me ha dado gente que sus familiares estaban allí. Y bueno, pues poco a poco, luego los expedientes de las presas estaban todavía fuera. Yo pedí permiso para entrar y me dijeron que no. Que fuera era una cárcel que estaba en activo y que era imposible entrar a ver nada, que pidiera permiso a instituciones penitenciarias y no hubo manera. Me dijeron que si yo quería, me hacían fotocopias, no sé qué, digo, soy de 3.000 mujeres. Entonces pues no me hicieron caso y no pude consultarlos porque he tenido que trabajar con otros expedientes que sí que están en el museo, en el archivo histórico, que son los de responsabilidades políticas, y afortunadamente pues allí pues vienen los consejos de guerra resumidos y ponen pues todas las sentencias y todas esas cosas, y con eso eran 7.000 expedientes de los que tuve que ir mirando uno por uno para ir sacando los de las mujeres porque no había manera de hacerlo de otra manera, y de esa manera pues pude encontrar más datos sobre todas estas mujeres, que era muy difícil de encontrarlos. Ya no hablemos de los niños directamente no existen. Los niños, hasta 1943 no hay un libro en el que vienen los nombres de los niños y de sus madres, pero no hay más datos y ya pues tienes que empezar a mirar pues en la enfermería, algunos que llevaban allí a la enfermería, lo que les daban de comer a las presas y por eso deducías que tenían un niño a su cargo.
pero los niños oficialmente no existían, no estaban allí. Y por eso pues ha sido un trabajo bastante arduo, bastante difícil. Lo empecé en 2008, leí mi tesis en 2016. Y bueno, pues os voy a explicar un poquitín cómo era la cárcel de predicadores. Pero para llegar allí, pues vamos a remontarnos un poquitín al golpe de Estado. El golpe de Estado, ya sabéis que aquí en Zaragoza, bueno, la mitad de Aragón, pues venció y la represión fue ya inmediatamente bestial. Las mujeres siguieron el mismo camino que los hombres, lo que pasa que bueno, eran unos momentos en que las mujeres estaban muchísimo menos concienciadas políticamente que los hombres. La mayor parte de ellas votaban lo que votaban sus maridos y ya está. Y en un primer momento, sobre todo Zaragoza capital, lo que más fallecieron fueron pues maestras, mujeres que estaban comprometidas sindicalmente, profesionales. Eso fue lo que más cayó en un principio. Luego, poco a poco, fue cambiando un poco la historia, porque, sobre todo en los pueblos, porque claro, los hombres empezaron a huir y marcharse a zona republicana para unirse al ejército, y las mujeres se quedaron. Porque, bueno, en principio pensaban que a ellas no les iban a hacer nada, porque ellas tenían que quedarse nada, ellas no habían hecho nada en absoluto. Pero eso era mentira. Y cuando empezaron a ver que a ellas las cogían también, y si no estaban sus maridos en casa se las sacaban, pues entonces empezó a cambiar la cosa. Porque desgraciadamente en las mujeres el 90%, bueno, el 90% a lo mejor es mucho, pero bueno, un número muy alto de ellas estaban o fueron fusiladas o asesinadas o estaban en la cárcel única y exclusivamente por ser madres, esposas, hijas, hermanas, novias de hombres que se habían fugado. Y como llegaban allí y no los encontraban, pues iban a por ellos. Entonces, pues bueno, esa fue la primera gran represión que hubo, en la que murió muchísima gente. No voy a dar todas las cifras porque me imagino que mi compañero lo dirá. Entonces no voy a dar cifras que mejor las sabrá él. Pero en un primer momento pues hubo unas matanzas bastante fuertes y cayeron muchísimas mujeres. Luego también pasó pues, que se detuvo a muchísima gente y fueron a parar todos a las cárceles de partido y de allí pasaban a la cárcel de Torrero. La cárcel de Torrero, que se había inaugurado en 1928, tenía capacidad para 150 personas. En 1939 había más de 3.000. En la cárcel de Torrero había unas pequeñas habitaciones, eran 3 celdas, un comedor y unas cocinas que estaban pensadas para mujeres, pero tenían capacidad para unas 10 mujeres como mucho. Y en 1939, cuando se hace el cambio a predicadores, había en la cárcel de Torrero 500, me parece que eran 525 mujeres y 52 niños en un espacio como era aquel. Entonces, pues bueno, llegó un momento en que se vio que era imposible continuar teniendo toda aquella masa de gente allí y se decidió que había que sacar gente. Entonces, aparte de las sacas que diariamente hacían y que eso vaciaba mucho la historia, pero claro, en el 39 había terminado la guerra y había otra vez una remesa de gente que iba llegando detenida de los pueblos y de las zonas que iban cayendo otra vez en manos de los golpistas. Y bueno, decidieron que lo mejor era sacar a las mujeres. Se barajaron varios sitios para llevarlas y al final se llegó a la conclusión que lo mejor era la cárcel de predicadores. La cárcel de predicadores ya había sido cárcel de la ciudad. En un principio era un palacio renacentista de los duques de Villahermosa y en un principio había sido cárcel de la Inquisición. Incluso en él había pasado sus últimas horas la muza antes de ser ahorcado. Y después de la Guerra de Independencia, el Ayuntamiento de Zaragoza se hace cargo de ella y cambia allí parte de lo que era la cárcel. En aquellos momentos esa cárcel era solamente para hombres porque las mujeres
a partir del siglo XVII, estaban en cárceles regidas por monjas que se llamaban galeras, y hasta finales del XIX, que cambian un poquitín las circunstancias penitenciarias, etcétera, etcétera, pues siguen estando estas galeras. A finales del XIX se crea una única galera para llevar a todas las mujeres que están en Alcalá de Henares, y a partir de allí, pues en las cárceles de hombres se hace pues eso, unas poquitas celdas con 4 habitaciones para atender a las mujeres, y se están allí de momento hasta que las cambian a Alcalá de Henares. Entonces, cuando en 1928 se hace la cárcel de Torrero, porque teóricamente Predicadores se ha quedado obsoleta, pues allí se hace pues, para unas cuantas mujeres. Cuando se decide que Predicadores va a ser la cárcel a la que van a llevar a las mujeres, se hace una reforma que es lavarle un poquito la cara por encima. En esos momentos, en Predicadores, están los juzgados de la ciudad, que estarán allí hasta que se hagan la Plaza del Pilar. Entonces ya se cerrará esa parte. Y la cárcel estaba en la parte de atrás, la parte que daba al Ebro. En la planta de abajo estaban las habitaciones para los abogados, las citas con la familia y todas esas cosas, y un patio. Y en la parte de arriba había 2 salas grandes, que eran para que durmieran las presas, y las cocinas. En toda la documentación que he encontrado, no he visto que hablaran para nada de comedores. Por lo tanto, deduzco que debían de comer en el patio, por lo que dicen los doctores. Y en la parte de arriba del todo había 17 celdas, que eran para las presas ya más conflictivas, y nada más. Entonces, pues bueno, arreglaron todo aquello un poco así. Predicadores tenía capacidad para 140 mujeres. El día 6 de abril de 1939 cambiaron a 500, no me acuerdo exactamente el número exacto, eran 500, bueno, lo mismo, 500 muchas y 52 niños. Las cambiaron a Predicadores. En principio ya estaban muy contentas, tenían un patio, antes no tenían en Torrero, no tenían más que una pequeña galería en la que asomarse, ahí tenían un patio y en el patio había una fuente. Pero claro, el problema era que en aquel patio solamente había 4 letrinas para 500 y pico mujeres, solamente había una fuente en la que se tenían que lavar todas, tenían que coger el agua para beber, para lavarse, para cualquier cosa que tuvieran que hacer, solamente había esa fuente. Y claro, eran filas y filas y filas de mujeres que no llegaban a nada, de niños. Entonces las normas de la cárcel era que las levantaban a las 7 de la mañana, tenían que dejar en el centro de las salas toda la ropa amontonada allí y tapada con las mantas, y con la escudilla, la cuchara y lo que necesitaran de ropa para cambiarse, bajarse al patio. Y allí se quedaban desde las 7 de la mañana hasta la hora que las mandaban a dormir. Hiciera sol, hiciera frío, lloviera, nevara, lo que fuera. De allí no se movían, aunque estuvieran enfermas. Tenían que estar muy enfermas para que les consintieran el ir a la enfermería. En el momento del cambio a Predicadores, pues hacía unos días que había aparecido una reclusa que bueno, pues que después de mucho mirar, pues resultó que tenía la viruela. Pero la dirección de la cárcel hizo la vista gorda, hicieron el cambio, y bueno, pues si había uno a la semana, pues había una docena. Según una de las presas, parece ser que no es tan rotundo, pero una de las presas dice que en una semana de los 52 niños murieron 50. Yo la información que he encontrado no ha sido tanta. Murieron muchos, pero claro, pues estamos en lo mismo. Es que cuando se ponen las defunciones no se pone si es un niño o es un adulto. Entonces simplemente se pone que ha muerto y fuera. Entonces es muy difícil saber si murieron tantos niños o no murieron tantos niños.
La cosa es que al final la ciudad se tuvo que poner seria, porque claro, Predicadores está dentro de lo que es el casco de la ciudad. Y el alcalde de la ciudad pues se aterrorizó. Y acabó un momento que la medicina estaba muy retrasada y tanta gente con viruela era un problema muy grande. Y al final se consiguió pues, atajar la enfermedad pues, a base de tenerlos allí aisladas, de que no entrara nadie. Según decía el director de la cárcel, pues es un poco chocante, ¿no? En un mes se las había vacunado 3 veces de la viruela, por lo tanto no tenían por qué tener viruela. Estaba la casa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no se hubieran muerto la viruela, pero sí de la vacuna. Pero bueno. La cosa es que, bueno, pues las condiciones eran muy malas, ellas estaban en muy malas condiciones. Según lo que yo he podido encontrar, Predicadores en un momento determinado pasaron por él alrededor de 5.000 mujeres. Eso no quiere decir que en ningún momento hubiera 5.000 mujeres. El momento que más hubo fue en diciembre del 39, que había 650. Pero bueno, ya es un número considerable. Dormían por las escaleras, en cualquier lado, porque no había sitio para tanta gente. Y el hecho de que pasaran tantas mujeres es porque Predicadores era una cárcel de paso entre Madrid, estamos hablando en el 39, o sea que Madrid ya había caído, entre Madrid y las cárceles del norte de Cataluña, de Valencia no, porque de Valencia iban por abajo, pero de Cataluña sí, y de Mallorca. ¿Y Huesca? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que las de Huesca normalmente se las llenaban con momentos en los que tenían sobresaturación y lo que hacían era cambiarlas a Huesca y a Barbastro. ¿Y de paso también? ¿Sí? ¿De paso también? Sí, pero sí, también de paso, pero más de paso eran las que iban hacia el norte que hacia el norte. Y bueno, pues en esas condiciones estaban. Es que me he ido el santo así. La alimentación pues era verdaderamente nefasta. Explicaban, una de las presas explicaba que por la mañana les daban un líquido que decían que era café y un cuscurro de pan en el que con la cucharilla le hacían un agujero y le metían una cosa allí que les decían que era mermelada. Ya no podían adivinar muy bien qué era aquello, pero bueno, como tenían hambre se lo comían. Y para comer les daban un potaje que estaba hecho a base de habas, de las pieles de las habas. Entonces ellas, ¿qué es lo que hacían? Pues con aquello lo guardaban. Normalmente estaba totalmente comprobado que si no se juntaban varias y entre ellas no había alguna que recibía paquete de fuera de la cárcel, era muy difícil sobrevivir. Entonces, pues lo que hacían normalmente era juntarse en un grupo en el que siempre hubiera una que recibiera comida de fuera. Entonces, pues ¿qué es lo que hacían? Separaban las pieles de las habas del caldo y con el caldo intentaban hacer una especie de sopa y las pieles, pues con un poco de grasa que tenían por ahí, así refreírlas un poco y comérselas con un segundo plato. Y para cenar les daban solamente un agua espesa que tampoco sabía muy bien de qué iba. A los niños parece ser que no les daban nada en especial. Que los niños pues tenían que comer de lo que hubiera y sobrevivir como pudieran sobrevivir. A la hora de dormir también parece ser, no había camas, les daban unos petates y la que tenía suerte por la familia le daba un colchón para que pudieran dormir. Como había tantísima gente, no había para todos, ni siquiera había espacio para todos. Entonces lo que hacían era echarlos todos y echarse todas como podían, cruzadas, para ocupar entre todas todo el espacio. Y cuando venía el momento de darse la vuelta, pues al grito de unas le daban la vuelta a todas. Porque si no era imposible. Después, el franquismo, no sé por qué, tenía la manía de hacer repasarse a la gente. Y lo del agua había estado siempre muy mal llevado, muy mal controlado. Entonces, pues no tenían, ya os he dicho que había solamente una especie como de abrevadero, porque no era una fuente, era como un abrevadero en la mitad del patio, y se tenían que lavar allí. Y bueno, pues la higiene era verdaderamente nefasta.
Luego, pues lo que se procuraba siempre es eliminar todo vestigio de feminidad de las mujeres, porque era una manera también de atacarlas a ellas en su autoestima, el verse siempre feas, siempre sucias. A las más jóvenes le rapaban el pelo porque claro, el pelo siempre es una cosa que te da un poco más y le rapaban el pelo para que no podían llevar lazos, no podían llevar nada de color y bueno, eso también hacía que estuvieran mucho más decaídas, digamos, ¿no? En predicadores, yo lo que he oído hablar de muchas presas era que de las que estaban de paso, que era una cárcel terrible, una de las peores que había. No había ningún tipo de instrucción hacia las presas, ni de entretenimiento, ni de nada. Era todo el día estar en ese patio sin nada que hacer. Y entonces eran ellas mismas las que empezaron a organizarse por las noches. Una de ellas decía, no precisamente de predicadores, pero bueno, se puede aplicar también, que la vida de las presas empezaba cuando cerraban las puertas, porque entonces cuando las dejaban a todas encerradas en esas salas, era cuando se ponían todas de acuerdo, y mientras unas vigilaban, las otras pues enseñaban a leer a las que no sabían leer, hacían labores, hacían cosas como podían y como les dejaban. Luego estaba el problema de que había muchísimas menores, porque cuando detenían a los padres, normalmente detenían también a los hijos. Entonces había muchas familias que habían sido detenidas en bloque. Y las madres, pues claro, acababan con las hijas en predicadores. Había muchas chiquillas entre 15 y 18 años. En un principio nadie les hacía caso, ahí estaban. Y a partir del 40 empezó a reclamarlas el Tribunal de la Tutela de Menores. Y entonces, pues bueno, pues ya las sacaron de predicadores, las tutelaron a tutelar, y en cuanto cumplieron los 18 años las volvieron a sacar. Y en relación a los niños, pues bueno, el problema de los niños ya es una cosa verdaderamente terrible, porque realmente no tenían ningún tipo de protección. Además, el gobierno de Franco decidió ocuparse de los hijos de los rojos. Entonces, hasta ese momento, las madres podían tener a los niños con ellas hasta los 4 años. Pero en 1940 salió una orden por la que a los 3 años les quitaban los niños. Fue una cosa, por lo visto, verdaderamente bestial, porque se organizó de tal manera que un buen día entraron en las salas donde estaban las madres con los niños y se los quitaron directamente. Los metieron a todos en un tren y los mandaron a Madrid. Entonces, según explicaba una niña, aquello fue verdaderamente un horror, porque de golpe cuando llegaron a Madrid abrieron las puertas, empezaron a bajar niños y las familias que se habían enterado por casualidad que iban a hacer eso, habían ido a recoger a los niños. Pero había muchos niños que se quedaron allí. Esta niña decía, venía uno, me cogía, me miraba, me empujaba y me soltaba y se iba. Dice, pero ninguno me abrazaba ni me decía que me quería. Madrid se encontró en un momento determinado con una montonada de niños pequeños corriendo por las calles sin que nadie les hiciera caso, hasta que al final pues el propio gobierno se dio cuenta que no podía ser y lo recogió inmediatamente a todos, ¿no? Pero fue un desastre, porque se le llamaron Operación Hospicio, y no se entiende cómo de toda España pudieron organizar esos trenes que llevaban niños. Después, también en 1940, la Hora de Protección de los Huérfanos de la Represión y la Guerra decidió que todos los niños que sus padres estuvieran en la cárcel podían ser tutelados por el Estado. Entonces, pues esos niños pues lo que hacían era, pues bueno, los metían en los pellinatos para ayudar a los padres, porque claro, como estaban en la cárcel, los niños no iban a estar fuera. Pero eso que conllevaba, que el Estado inmediatamente lo que hacía era coger la tutela de esos niños. Y los padres perdían toda la patria potestad sobre ellos. Y a los niños, normalmente, si habían nacido en Aragón,
se les mandaba a Andalucía, porque así los desubicaban y las familias no conseguían encontrarlos por ninguna parte. Y ya la última ley que sacaron ya fue pues para arreglar las cosas. Decidieron que todo niño que no se acordara de cuál era su nombre y de cuál era el nombre de sus padres, pues el Estado les podía cambiar el nombre. Como es natural, eso era muy relativo. Y empezaron a cambiar nombres de niños, de manera pues, que sobre todo se hizo con los niños que trajeron del extranjero, que a eso se les cambiaran los nombres, pero nada más pasar la frontera para que los padres no los encontraran, porque la mayor parte de ellos no volvieron por decisión de los padres, volvieron porque los secuestraron. Muchos de ellos consiguieron en determinados países que se los devolvieran al gobierno de Franco, que los reclamó. Pero muchas familias dijeron que no, que a ellos se los habían encomendado sus padres y que de allí no se marchaban hasta que los padres no los reclamaran. Y entonces existía un servicio exterior de Falange, que operaba en el extranjero, y ¿qué es lo que hacía? Localizaba a ese niño, hablaba primero con el gobierno de allí, reclamándolo, cuando el gobierno le decía que no, acudía a la familia, lo amenazaba, le decía de todo, la familia decía que no, seguía que no, y un buen día el niño salía del colegio y había un coche que se lo metía dentro y lo metía en mantener hacia la frontera. Los padres no sabían que los niños lo habían vuelto. Y bueno, Predicadores siguió funcionando hasta julio de 1955, en que se fueron cerrando todas las cárceles habilitadas, todas las cárceles que se habían habilitado en calles exclusivamente, casi todas para mujeres, porque no cabían en las cárceles los hombres, pues se fueron cerrando y Predicadores fue de las últimas que se cerraron. Y lo cerraron el 7 de julio, quedaban, me parece que conté yo que quedaban 20 y tantas presas, todas comunes, las políticas las habían mandado a Segovia, y esas presas las mandaron a Torrero hasta que las ubicaron ya en cárceles de los derechos humanos. Y esa es la historia de Predicadores. Gracias. Muy bien.